esta asignatura. Bien, vamos a, permítanme, quiero ver si no hay nadie esperando ingresar, no hay nadie ingresar. Lo primero que vamos a hablar es la conceptualización de lo que entendemos por derecho mercantil. Dice que el derecho mercantil es el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, la actividad, la labor que desarrollen puntualmente en torno a su negocio, pues lo vamos a considerar parte del objeto de regulación del derecho mercantil. También dice, en cuanto a los actos de comercio legalmente calificados como tales, que sería el segundo ámbito o espectro de estudio del derecho mercantil, y el tercero, a las relaciones jurídicas derivadas de las relaciones de estos. En términos amplios, podríamos decir que derecho mercantil es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio. Rama del derecho que regula el ejercicio del comercio. ¿Qué va a regular entonces? ¿Cuáles son los deberes, facultades, obligaciones, responsabilidades que tienen en ese grado de vinculación los involucrados en el mismo? Finalmente, en esta primera aproximación, nos dice que uno de los fundamentos o una de las bases propias del derecho mercantil es la apuesta del comercio libre. Luego decimos que el derecho mercantil es entonces aquella rama del derecho dedicada a regular las relaciones entre las personas, los contratos y las acciones de comercio. Cómo se vinculan, cómo se relacionan entre las personas, contratos y las acciones propiamente de comercio. El punto de encuentro de estos elementos es lo que entendemos como derecho mercantil. Dice la siguiente: el derecho mercantil forma parte del derecho privado. Esto es importante, el establecerlo. Existe una diferencia macro entre derecho público y derecho privado. El derecho privado encuentra la regularización de las vinculaciones entre particulares, mientras que el derecho público lo que vamos a encontrar es lo normativo atinente a verificar lo que dice el comerciante como parte privada para con el público que pretende comercializar o que le pretende vender el producto, porque dice, incluye todas las normas vinculadas a los comerciantes en referencia al desarrollo de sus labores. El objeto de regulación viene siendo puntualmente cómo se va a desempeñar ya los comerciantes en el desarrollo de un territorio específico. Dice que a nivel general, como derecho mercantil, podría decirse que es la rama del derecho que ejerce la regulación sobre el ejercicio de las actividades comerciales. ¿Cuáles son entonces los objetos de regulación del derecho mercantil?
vamos a tener dos puntuales, criterio objetivo y criterio subjetivo. Por el objetivo, es decir, cómo vamos a verificar que estamos en presencia de derecho mercantil, es cuando encontremos normas jurídicas que se encarguen, bajo el criterio objetivo, de regular el comercio o los actos de comercio. Y además, el criterio subjetivo es el que se refiere a la persona que lleva la calidad de comerciante. Entonces, tanto desde la razón de ser puntual de la materia, que es el comercio o actos de comercio, el criterio objetivo, como desde la visión subjetiva, donde nos referimos a la persona que lleva la calidad de comerciante, todas las normas que giren en torno a ello forman parte del derecho mercantil y que por tanto encuentran su debida regulación en dicha rama del derecho. Algo bien importante tener en cuenta sobre todas las ramas del derecho, pero ahorita que hablamos del derecho mercantil, nos dice que el derecho mercantil no es estático, sino que se adapta a las necesidades cambiantes del mercado, las compañías y la comunidad en general. Un marco normativo, como lo es en este caso el derecho mercantil, obviamente que va a evolucionar con el pasar del tiempo. Encontrará mayores regulaciones referentes a las necesidades cambiantes del mercado, también en cuanto a las exigencias de las compañías y vinculado además con la comunidad en general. Permítanme un segundo, por favor.
Bien, perdón, continuemos. Hablamos ahora de los principios básicos del derecho mercantil y decimos que existen 5 principios básicos fundamentales del derecho mercantil. Perdón, solo si me confirman porque estaba teniendo problemas con el auricular, con el audífono. Si me escuchan en Se debida escucha forma. bien, licenciado. Va, listo. ¿Cuáles son esas 5 entonces? Se trata de un derecho individualista, ya que de lo que se va a centrar es en los vínculos entre particulares, como quienes ejercen el rol de vender, de enajenar productos, pueden constituir empresas, pueden además asociarse entre particulares para ofrecerle productos al resto de la población. También vamos a encontrar, además, como estos particulares, los consumidores, son relacionados con quienes les ofrecen los productos, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones también, de cara a este carácter de ser considerado un derecho individualista. El segundo principio básico nos habla de ser un principio, que el derecho mercantil es de corte profesional. ¿Por qué de corte profesional? Porque se encarga de proteger los intereses de los empresarios. Se dice esto porque en el derecho mercantil encontramos la protección integral al derecho a la libertad económica, que se materializa en una buena parte en la posibilidad que se le da a la ciudadanía para poder fungir en la sociedad como empresario, como persona que comercializa bienes, productos y servicios. La tercera característica, el tercer principio básico que hablamos es que el derecho mercantil es de corte progresivo, lo que veíamos en la diapositiva anterior, que va a ser modificado, que va a ser adecuable conforme se modifique el correr del tiempo. No podemos hablar que el derecho mercantil va a regular por décadas un mismo territorio sin existir las modificaciones pertinentes. Sí o sí va a tener que el legislador ir adecuando el contenido del derecho mercantil, dándole mayores insumos, dándole mayores elementos. Luego tenemos el tema de que es el derecho mercantil internacionalizado, en tanto se integra al comercio global. La razón de ser o el fin último de quien comercializa sus productos es trascender mercados, es permear otras estructuras donde pueda comercializar lo que produce, lo que elabora. Por tanto, se habla que las normas deben de estar orientadas a esos efectos, a posibilitar que el individuo, que el comerciante pueda llevar sus productos al exterior. Se trabaja en torno a ello. Y además, el quinto principio básico del derecho mercantil es que es consuetudinario. ¿Qué implica eso? Que atiende, que responde a costumbres puntuales. El contenido del derecho mercantil va siendo acorde a lo que el entorno le va significando al legislador o a quien elabora ese contenido normativo. Por ejemplo, les pongo el caso. En la actualidad no existe ninguna regulación jurídica desde el punto de vista mercantil que venga a regular el tema, por ejemplo, de los Uber. Si bien es cierto, es un servicio que se presta de manera casi que automática en nuestro país,
si nos vamos al tenor literal de la norma, al contenido expreso de la normativa, vamos a encontrar que no está regulado. No existe una clara regulación al ejercicio de Uber, a la existencia y funcionamiento de Uber en el país. Esto yo creo que más temprano que tarde va a ser regulado al interior de la Asamblea Legislativa en alguna reforma o cuerpo normativo nuevo referente a ello. Y esa regulación va a responder a la evolución de la costumbre que hemos mencionado en esta diapositiva. Les consulto, ¿se han entendido estos 5 principios básicos del derecho mercantil o alguien tiene alguna duda? ¿O todos entendemos a totalidad los 5 principios básicos del derecho mercantil? Sí, Lick. Perfecto. Hacemos entonces. Veamos a continuación cuál es la importancia del derecho mercantil. Dice que va a ejercer un papel fundamental no únicamente en el desarrollo económico, sino también en el político y por supuesto en el social. La regulación que se haga en estos ámbitos va a condicionar un entorno favorable o desfavorable para quien está ejecutando o implementando la normativa del derecho mercantil que nos ocupa. Dice que ello lo logra el derecho mercantil interviniendo directamente en la producción de bienes y servicios que son los encargados de satisfacer las necesidades del ser humano. En la medida que lo que logra el derecho mercantil sea intervenir en la producción de esos bienes y servicios favorables para el individuo que le van a permitir satisfacer con su práctica las necesidades del individuo. Permítame, por favor. Bien, por ello es importante tener claridad de que las normas que regulen el derecho mercantil, más bien dicho, contenidas en el derecho mercantil, si logran intervenir de manera directa en esa producción de bienes y servicios, es decir, producir a lo mejor mayores bienes, van a disminuir el costo de los productos
y a partir de ello se podrá satisfacer a mayor escala las necesidades del ser humano. Este es el contenido que teníamos para la primera parte de la clase. Ya vamos a habilitar la segunda. Solo consultarles si comprendieron el contenido de esta primera parte o necesitamos reforzar algún elemento. Todo claro. Bien, muchas gracias. Estoy viendo que la plataforma me está indicando, no sé por qué, con menor tiempo, de que está a punto de sacarnos de este primer enlace. Les pido de favor que ingresemos al segundo enlace y ahí vamos a continuar con la siguiente diapositiva que nos compete de esta clase. Nos vemos en un par de... ingresando sus compañeros que estaban pendientes y ahorita continuamos. La segunda presentación que vamos a ver este día y habla de la aplicabilidad del derecho mercantil. Recién vimos la conceptualización, vimos los principios básicos que rigen este derecho mercantil y las nociones fundamentales propias de esta rama del derecho. Veamos ahora el tema de la aplicabilidad propiamente dicha del derecho mercantil. Nos dice que a partir de la premisa de que el derecho existe para satisfacer y regular determinadas exigencias que nacen de la realidad económica, analizándola será posible conocer la justificación y el contenido del derecho mercantil. Para saber, en otras palabras, para saber qué es lo que está o lo que pretende regular el derecho mercantil, el contenido propio y la justificación del mismo, dice que vamos a tener que analizar muy a profundidad cuáles son las exigencias que nacen de la realidad económica que se están pretendiendo regular a partir del derecho mercantil para ver si lo están logrando o existen oportunidades de mejora que se individualizan. Dice que desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días se consolida el sistema económico capitalista, caracterizado por la producción industrial en masa. Hay que tener en cuenta ello, cómo ha ido evolucionando la regulación normativa del derecho mercantil. Dice que la actividad económica realizada por las empresas está dominada por la especialización, la racionalización y la concentración industrial. En esas tres áreas o en esos tres rubros es que se ha ido paulatinamente vinculando el contenido del derecho mercantil. Decimos que el progreso tecnológico permite que las grandes empresas realicen en masa una actividad de producción o de intermediación en el mercado de los bienes y de los servicios. Sobre ese punto, la normativa, el contenido, el marco del ordenamiento jurídico en materia mercantil, lo que nos está queriendo establecer es de que es el rol de producir y ser el intermediador en el mercado de los bienes y servicios es lo que vamos a regular desde el derecho mercantil. Apareciendo además, dice, dos nuevos protagonistas íntimamente ligados en el sector económico, el cual es la empresa de grandes dimensiones y la producción industrial en masa, sobre el contenido efectivo y eficiente del derecho mercantil. Dice además
que desde la Revolución Francesa hasta la guerra de 1914 y 1918 se consagra un liberalismo a ultranza, en virtud del cual la producción económica, el mercado y la propiedad de los medios de producción se confiaban íntegramente al capital privado. Existe una concentración en torno a que el capital privado es el que básicamente se encarga de todo el tema del mercado. En este tiempo, en esta época, consideraban que el Estado nada tendría que hacer en torno a esa regulación, sino simplemente dejarlo existir. Solo damos ingreso a alguien que estaba pendiente. Dice que la libre iniciativa privada permite al capitalismo liberal alcanzar su máximo apogeo, porque lo que se postula es en el principio básico de la no intervención del Estado en la economía. Estamos hablando ahorita de una perspectiva política social referente a la aplicabilidad del derecho mercantil. Sigamos viendo estos elementos. Dice que desde la Primera Guerra Mundial hasta finales de los años 80 se inicia un periodo de intervencionismo estatal en lo económico, motivado por diversas causas, entre ellas por los abusos cometidos por el capitalismo industrial y financiero. Este intervencionismo al que me he referido puede ser de dos tipos: el intervencionismo normativo o el intervencionismo directo. Permítanme, eso fue. Bien. Vamos a explicar de qué va el intervencionismo normativo. Este dice que consiste en la regulación de la actividad económica, limitando la anterior y absoluta libertad iniciativa. Aquí sí hay reglas concretas de hasta dónde puede llegar la comercialización por parte de una empresa. Eso se define, digamos, al establecer los roles en el derecho, ¿verdad? En el contenido del marco normativo mercantil, los roles de hasta dónde puede llegar el comerciante en específico. Lo vamos a encontrar claramente regulado en los estatutos, en el acta de constitución de esa empresa. Hay unos 13, por ejemplo, entre otros elementos, uno va a establecer ahí el rubro y el área al que se va a dedicar en el momento de ejercer el comercio. Y uno entonces está facultado, está habilitado para trabajar como empresario en torno a ello. Veámoslo como ejemplo. Si yo me constituyo con el objetivo de poner un restaurante, pues me voy a dedicar a la comercialización de alimentos preparados. Esa es mi razón de ser. Yo no puedo salirme de ese rubro. No puedo venir y aparecer el día de mañana sin ninguna autorización, realizando otro tipo de comercializar otros productos. Vengo y procedo a vender juguetes o celulares o otros elementos. Yo no me había delimitado a que ese sería parte de mi razón de ser con la elaboración de ese instrumento denominado intervencionismo normativo. Dice que este intervencionismo se manifiesta en la regulación también de las importaciones y exportaciones. Habla de la necesidad de contar con autorización administrativa
para la creación de nuevas empresas. Vamos a ver, para ir analizando si tenemos certeza clara de esta información que estamos desarrollando. ¿A dónde se inscriben aquí las empresas en el país? ¿Alguien sabe ante qué instancia pública hay que comparecer para crear una empresa? Ante el Centro Nacional de Registros. ¿Ok? Específicamente al interior del Centro Nacional de Registros, ¿cuál sería el área donde se debe de comparecer? Para ser más concretos. Es en el registro de comercio. Ahí vamos a administrativamente inscribir el surgimiento de esa nueva empresa. También nos dice del intervencionismo normativo que va a haber una fijación de precios de materias primas y de contingentes de producción que vamos a entender como la política de regulación de crédito, de protección de la competencia, que ejecutamos de manera paralela a este derecho mercantil. Y el intervencionismo directo, el normativo es el que antes les describí. El directo consiste en que el Estado u otros entes públicos realizan actividades económicas de producción o mediación en el mercado de los bienes y de los servicios. Todos los entes públicos se convierten pues en empresarios cuando ya le metemos de manera inmediata, de manera directa, competencia desde entes públicos a el ejercicio de actividades económicas o de producción o mediación. Permítanme un segundito. Bien, retomando y para tener claro ese elemento, el intervencionismo normativo, por su parte, nos habla de contenido jurídico que va a venir a regular, a normalizar, a normativizar, más bien dicho, ese razón de ser de la empresa con el mercado. Mientras que en el directo lo que hacemos es crearle competencia, básicamente. Crearle competencia a la empresa en la comercialización y distribución de algunos productos que son propios de entidades públicas. Luego dice que siempre desde la perspectiva político-social, desde los años 80 hasta la actualidad, hemos asistido a un resurgir de las ideas neoliberales en lo económico. Eso se tradujo en la reducción drástica de la intervención del Estado como agente económico directo. Sí es importante decir que esa fue la época donde la mayor privatización de empresas públicas. El país no fue la excepción en torno a ello. Es en ese periodo donde se da la privatización
del tema de las telecomunicaciones, el tema de las pensiones de la AFP también, por ejemplo, que se pasó de un ente público, de un ente 100% público, como era el INPEP, a una entidad de carácter netamente de este rubro, de tipo privado, de tipo con particularidades propias de quienes lo están ejecutando o administrando. Luego decimos que para el autor Heck, lo que caracteriza el sector de la actividad económica sometida al derecho mercantil es la repetición en serie de actos jurídicos. Eso es lo que hace que estemos obligados desde el derecho mercantil a encontrar una regulación específica a lo que se desempeñe un individuo, y es la repetición en serie de esos actos jurídicos. Según este autor, dice, el derecho mercantil es el propio de la actividad profesional, dado que la repetición en masa presupone la profesionalidad de su autor. Por su parte, el autor Wieland nos habla que en la medida en que el derecho mercantil recoja en su seno todas las formas de explotación, este experimenta la mutación al pasar de ser un derecho de comercio a ser un derecho de la empresa. Según este autor, el criterio esencial que va a permitir delimitar subjetivamente el derecho mercantil es la empresa. Esta teoría implica que el derecho mercantil es el destinado a regular puntualmente el devenir de una empresa. Desde un punto de vista económico, la empresa la hemos de entender como la organización de capital y de trabajo, destinada a la mediación, producción de bienes, o de servicios para el mercado. La empresa, en este caso, debemos de estar claros, se integra por dos elementos fundamentales. El primero es el capital y el segundo el trabajo. El trabajo se regula esas obligaciones, esas responsabilidades y derechos que les asisten a los involucrados, entiéndase por ellos patrono y trabajadores, ya encuentra regulación en materia de derecho laboral, que aún nos estamos desarrollando. Pero es importante de que se vaya conociendo desde ya esos dos elementos complementarios para estar en presencia del funcionamiento vital de una empresa. Lo que decíamos, el derecho mercantil no se encarga de regular uno de los elementos integrantes de la empresa, el cual es el trabajo, que forma parte del derecho laboral. El derecho mercantil entonces se detiene y no penetra en la organización interna de la empresa, cuya regulación ya va a corresponder a varias disciplinas y especialmente al derecho del trabajo. Vamos a entender entonces, vamos a quedar claros en la definición o contextualización de derecho mercantil siguiente, como el derecho regulador de la actividad externa de la empresa, externa de cara a quien le vende, de cara a quien
le provee de algunos insumos para que sea esa persona quien lo comercialice posteriormente. La actividad interna, lo que sucede en la empresa, en otras en otras normativas de rango internacional, se consolida esta noción de que al interior lo que sucede lo va a regular otra área del derecho y al exterior van a tener que ser normados de manera específica, de manera concreta por el... Permítanme un segundo. Creo que alguien quiere empezar. Bien, el texto que hemos utilizado para esta segunda parte de la presentación es el Manual de Derecho Mercantil de los autores Manuel Broseta Pont y Fernando Martínez Sáenz. ¿Ha quedado claro el contenido de esta presentación, que fue la segunda que correspondía ver esta noche? Ver este día. ¿Estamos claros con lo que desarrollamos? Sí, todo claro. Ok. Corresponde entonces únicamente ya conversar sobre el parcial, que según el calendario de la universidad, me corrigen si me equivoco, pero estoy seguro que no es así, es la próxima semana, ¿cierto?